Buenos días, maestra y compañeros. A nuestro equipo y a mí nos tocó hacer la línea de tiempo de las culturas mesoamericanas y andinas. Nuestro equipo está formado por Vladimir, Eric, Eliam, Andrea y yo, Rafael. Olmeca. Religión de los Olmecas. Sus dioses eran el dios del sol, el dios del fuego, el dios del agua, del maíz, de los volcanes o de la fertilidad. Su dios del fuego se llamaba Huehueteotl. La religión de los Olmecas era politeísta, es decir, adoraban a varios dioses relacionados con fenómenos naturales, los astros y algunos animales de la región. El gobierno. Se piensa que el gobierno olmeca era teocrático, es decir, estaba presidido por unos reyes sacerdotes que se ocupaban de que la religión y la política estuvieran siempre estrechamente entrelazadas. Se puede resumir en la adoración de los dioses jaguares, representantes de un ancestral culto totémico a los espíritus de la naturaleza, encarnados en este animal que era sagrado para todas las culturas mesoamericanas. Buenos días, compañeros y maestra. En la línea del tiempo a mí me tocó hablar de la cultura moche y zapoteca. La cultura zapoteca. Los zapotecas se establecieron en Oaxaca, parte del sur de Puebla y el istmo de Tehuantepec. En la época precolombina, los zapotecas fueron la cultura más importante en Mesoamérica. Su religión era politeísta, eso quiere decir que adoraban a varios dioses. Sus dioses eran Pitao Cosijo, dios del trueno y la lluvia, Pitao Cueobi, dios del maíz tierno, Coqui Becelau, dios de la muerte, Quetzalcóatl, dios del viento, Sonaxi-Quecuya, dios de los terremotos. El gobierno estaba dominado por el Coquitau, rey que era auxiliado por los sacerdotes y militares. Su economía se basaba en la agricultura, el comercio artesanal, la caza, la pesca y la recolección. Buenos días, compañeros y maestras. Mi nombre es Eliam. A mí me tocó representar la línea del tiempo. Las culturas que yo investigué fueron los teotihuacanos y los nazca. Los teotihuacanos. La cultura teotihuacana se asentó en los valles de Teotihuacán, en el centro de México. Con sede en Teotihuacán, la ciudad más grande de la época prehispánica. La cultura teotihuacana fue la más importante de la Cuenca de México desde los inicios de nuestra era, extendiendo su influencia durante el Clásico temprano del 200 al 600 después de Cristo sobre una buena parte del ámbito mesoamericano. La economía teotihuacana se basó en la agricultura. Sus principales cultivos fueron maíz, frijol, calabaza y chile. El comercio fue otro de los rubros que proporcionó a Teotihuacán gran bonanza económica. Su cerámica de extraordinaria manufactura y la explotación y comercio de los cercanos yacimientos de obsidiana. La estructura social teotihuacana es poco conocida. Durante su esplendor poseía una población y una infraestructura urbana de tales magnitudes que no tuvieron paralelo hasta el surgimiento de Tenochtitlan. Llegó a cubrir el área de 20 kilómetros cuadrados hacia el año 300 después de Cristo. El número de los habitantes de la ciudad superaba los 1000 y para entonces ahí se encontraba el complejo arquitectónico más significativo y de mayores dimensiones de toda Mesoamérica. Se sabe que existieron estratos sociales altos que habitaron palacios y zonas residenciales con grandes lujos y comodidades. Sus pobladores estuvieron divididos en barrios de especialidades laborales y étnicas. Se han encontrado vestigios arqueológicos que así lo determinan. Fueron gobiernos teocráticos los que eligieron el destino de los pobladores. Practicaban una religión politeísta, teniendo como principales deidades a Quetzalcóatl
en su advocación como deidad serpiente del agua, y Tlaloc, dios de la fertilidad agrícola y el agua, aunque se desconoce cómo los nombraban o cuál era puntualmente su cosmogonía. Su centro ceremonial monumental fue la ciudad de Teotihuacán, desde donde irradiaron su influencia a sitios tan lejanos como el área maya, específicamente en la actual Guatemala. Los teotihuacanos duraron de 100 a.C. a 750 después de Cristo. Los mayas. La sociedad maya estaba organizada sobre la base de una marcada estratificación social, a la cabeza de la cual se encontraba la nobleza, los Amenhotep, que quiere decir los que tienen padres y madres. Monopolizaba el poder, políticas y religiosas. Hunab fue el dios creador del mundo y del hombre. Era el dios único, supremo y de los dioses. Creía que su corazón y su mente estaban en el centro del universo, y solo a través del sol podían comunicarse con él. Construyó el mundo 3 veces. La primera vez fue habitado por genios. La segunda vez por Solof, una raza oscura y siniestra. Y la tercera y última por los mayas. Buenos días, compañeros y maestra, me llamo Eric. Me tocó hablar sobre la cultura tiahuanaco y la tolteca. Cultura tolteca. La cultura tolteca es una cultura arqueológica mesoamericana cuyo centro ceremonial principal fue la ciudad de Toyan, Xicocotitlán, localizada en lo que actualmente se conoce como Tula de Allende. Los toltecas fueron la etnia dominante de un estado cuya influencia se extendía hasta el actual estado de Zacatecas y al suroeste en la península de Yucatán. Los toltecas tuvieron una gran influencia entre los mayas, arquitectura y escultura. Es indudable que los toltecas aportaron cambios importantes en cuanto a las normas arquitectónicas en el siglo IX. Uno de ellos es el empleo de esculturas antropomorfas. Vivían en grandes complejos de un solo piso con techos planos básicamente de piedra y tierra y acabados en adobe, excluyendo la zona ceremonial. Economía. La economía se basaba en una agricultura de extensos campos de cultivo, donde el maíz, el frijol y el amaranto era el principal cultivo. Organización social. Su organización social era jerarquizada. El poder lo tenían los jefes militares. Hola, buenos días, mi nombre es Edgar y voy a presentar la línea de tiempo de las culturas Chavín y Wari. Chavín, 1200 a 400 a.C. Esta fue una de las primeras civilizaciones de la zona andina, aunque se ubicaba en la costa central del actual Perú, en terrenos pocos propicios para sembrar. Sus pobladores construyeron canales de riego y así crearon campos de cultivo. Si bien la agricultura era su actividad principal, también se dedicaban a la metalurgia, la pesca, la caza y la ganadería. La sociedad chavín se organizaba en dos grupos principalmente. Los gobernantes tenían el poder y los conocimientos astronómicos. Además eran quienes elaboraban calendarios agrícolas y conocían las estaciones propicias para los cultivos. Y el resto de la sociedad estaba integrada por artesanos, ganaderos, y pescadores y campesinos. Cultura tiahuanaco. La cultura tiahuanaco fue una civilización precolombina que durante su periodo de mayor expansión se distribuía en parte de lo que ahora son Bolivia y Chile, Perú. Considerados un estado megalítico,
por sus monumentales construcciones. Probaron con diferentes aleaciones hasta producir el bronce. Políticamente, la cultura tihuanacota fueron un estado teocrático que no utilizó la fuerza militar en sus conquistas territoriales. Religión. La denominada deidad de los báculos fue el dios principal de los tihuanacotas. Sacrificios. En excavaciones realizadas en el sitio arqueológico Acapana se han encontrado materiales como ofrendas, alfarería, fragmentos de cobre, huesos de camélidos y entierros humanos. Cultura nazca. Economía nazca. Nazca fue una cultura cuya economía estaba cimentada en la agricultura. Comercio. Tuvieron un sistema de comercio que abastecía las necesidades de los nazca. Con los huarpas intercambiaron productos de la sierra tales como la papa y la lana, plumas de la ceja de la selva para sus tejidos, a cambio del pescado, algodón y quizás su cerámica. Organización social. Nazca estaba dividida en valles, en donde había asentamientos en los extremos. Estos tenían su propia autoridad, que era un sacerdote. La élite vivía en edificios piramidales, en sectores especiales cuyas habitaciones estaban hechas con adobe y muros cubiertos con una capa de yeso o cal para tapar las grietas. Creencias. La civilización nazca realizaba rituales a las divinidades del mar, el cielo, la tierra, el fuego, el agua, el viento y al Dios creador. Su religión también tenía que ver mucho con el misterio de las líneas del Nazca, que es considerado por algunos como un círculo agrícola y calendario astronómico, pero otros dicen que estas eran lugar de los numerosos rituales a sus dioses. La Nazca duró en 100 a 800 después de Cristo. Huari, 550 al 900 después de Cristo. Ubicada en la zona central de lo que hoy es Perú, esta cultura tuvo influencia en Tiahuanaco. Sus ciudades se caracterizaban por estar amuralladas, tener una arquitectura monumental y tumbas reales. Además de la cerámica, destacaron en la elaboración de diversos textiles como ponchos que se usaban en vestimentas y tapices de algodón, en algunos de los cuales plasmaron parte de sus creencias religiosas. También practicaron la agrícola, la ganadería y construyeron una extensa red de caminos para intercambiar productos con la población lejana. La cultura moche. La cultura moche es una cultura arqueológica del antiguo Perú que se desarrolló entre los 100 a.C. y los 800 después de Cristo. Uno de sus dioses es Air Apaec. Su religión era politeísta, la cual significa que adoraban a varios dioses. El gobierno de la sociedad estaba dividida en el Coriec, que era el rey soberano poder mochica, el Quicuit, representado por un jaguar, que era el rey del valle y los dominios mochicos, el sacerdote guerrero, representado por un zorro, encabezaba su religión. Ellos habitaban en los templos de forma piramidal. La economía de los moche tuvo como escenario la larga y angosta franja de la costa de Perú. Su economía se basaba en el comercio de la pesca y el trueque. Amejir, Taichman Chile Chuna Miker Kolen, Yosenen Men Man Teich.